Hacia finales del siglo XIX pasó algo increíble. El mundo de repente cambió por completo. O sea, la segunda revolución industrial no fue para nada una simple continuación de la primera. No, no. Fue una verdadera explosión de tecnologías que le dieron la vuelta a cómo vivíamos, cómo trabajábamos, a cómo nos conectábamos entre nosotros. Claro, porque esta era de innovación tan brillante, pues también proyectó unas sombras larguísimas. Y es que el progreso no llegó para todos por igual, para nada. Las decisiones que se tomaron en ese momento crearon un sistema cuyas consecuencias, de hecho, todavía las sentimos hoy. Bueno, en este análisis vamos a recorrer ese camino. Primero, veremos las nuevas fuentes de poder que lo iniciaron todo. De ahí, saltaremos a los inventos que cambiaron la sociedad. Luego, cómo todo esto dibujó un nuevo mapa económico mundial, las desigualdades que trajo y finalmente, ¿qué nos queda de todo eso? Muy bien, entremos de lleno. A ver, todo empieza con la energía. Si pensamos que el vapor fue el gran motor de la primera revolución, bueno, la segunda encontró dos combustibles completamente nuevos para impulsar el futuro. Exacto, la electricidad y el petróleo. Estas dos se convirtieron en las nuevas fuerzas que movían el mundo. Piénsenlo, pasamos del ruido, del traqueteo constante de las máquinas de vapor, a la era silenciosa pero increíblemente potente de la corriente eléctrica y los motores de combustión. Un cambio radical. Ahora, esto es súper interesante porque nos muestra que no fue un solo momento de eureka, para nada. Fue una construcción paso a paso. Miren, primero, Volta descubre cómo almacenar energía, un paso clave. Luego, Faraday descifra el secreto para generarla usando magnetismo. Y finalmente llega Siemens y lo hace práctico, lo hace masivo con la dínamo. La ciencia, ladrillo por ladrillo, estaba construyendo las bases de nuestro mundo electrificado. Pero ojo, que la electricidad no estaba sola en esta fiesta. El petróleo, que hasta entonces tenía un uso bastante limitado, de repente se convierte en la otra gran estrella. Al destilarlo, obtuvimos queroseno para iluminar las noches. Adiós a las viejas lámparas. Y por supuesto, la gasolina, el combustible que muy pronto pondría al mundo en movimiento con motores mucho más pequeños y eficientes. Y claro, con estas nuevas fuentes de poder a la mano, fue como si se abrieran las compuertas. Se vino una avalancha de inventos que transformaron la vida de todos los días de una forma que hoy nos sigue pareciendo casi magia. Aquí podemos ver cómo una idea va creciendo. Es el linaje de la innovación, ¿no? Desde los primeros experimentos de Franklin con la electricidad, esa primera chispa, hasta la bombilla de Thomas Edison, que literalmente iluminó el mundo. O sea, se acabó la noche como la conocíamos. Esto transformó las fábricas, transformó las casas, transformó todo. Pero no fue solo la luz, fue mucho más. De repente, las distancias se hicieron más cortas con el teléfono de Bell y la radio de Marconi. El sonido se podía grabar por primera vez con el fonógrafo de Edison. La Tierra misma se podía transformar con la dinamita de Nobel. Y hasta el entretenimiento para las masas nació con el cine de los hermanos Lumière. El mundo, de un momento a otro, se hizo más pequeño, más ruidoso y estaba mucho más conectado. Pero a ver, toda esta nueva maquinaria, toda esta capacidad industrial, no podía funcionar en el aire. Necesitaba algo que la alimentara, un sistema global. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nació un nuevo modelo económico para todo el mundo. El concepto clave que hay que entender aquí es este: la división internacional del trabajo. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras, es como si el mundo entero se hubiera convertido en una gigantesca fábrica, en una línea de ensamblaje enorme donde a cada país, a cada región, se le asignaba una tarea muy específica. Y esta tabla lo resume perfectamente. Había dos lados. Por un lado, los países industriales: Europa, Estados Unidos, Japón. Su trabajo, tomar materias primas y convertirlas en productos terminados, usando su dinero y sus fábricas. Y por el otro lado, los llamados países periféricos, como los de América Latina, África y Asia, cuyo papel era, proveer esas materias primas y alimentos. Su principal activo era la tierra y una mano de obra barata. Y que quede claro, esto no fue ninguna casualidad. Las fábricas de las grandes potencias eran como monstruos hambrientos. Necesitaban un flujo constante de materias primas para funcionar. Y al mismo tiempo, necesitaban lugares nuevos donde vender todo lo que producían. Así que el sistema se diseñó justo para eso, para satisfacer esa doble necesidad. Pero como es de imaginarse, cuando el trabajo se divide de esta forma, no todos los roles valen lo mismo. Era inevitable. Este sistema global creó una jerarquía muy clara, con ganadores y perdedores bien definidos.
Esta cita de Richard Cobden, un político británico de la época, lo dice todo. Resume perfectamente la mentalidad de ese momento. La idea era simple: vamos a tener libre comercio y nosotros, las potencias, seremos el taller del mundo. En su visión, esto iba a beneficiar a todos. Era una visión, digamos, de progreso y eficiencia para el planeta. Sin embargo, la realidad para los países periféricos fue, bueno, muy distinta. ¿Qué pasó? Que el precio de sus materias primas bajaba, mientras que el de los productos que tenían que comprar subía y subía. Esto creó una brecha de riqueza cada vez más grande y, por supuesto, una dependencia económica total. Y para colmo, para poder sacar sus recursos necesitaban construir puertos, ferrocarriles, y para eso muchas veces tenían que pedirle préstamos a los mismos países a los que les vendían, un círculo vicioso. Y aquí vemos el beneficio directo para la élite industrial. ¿Cuál era el truco? Al traer comida y materiales baratos de la periferia, los dueños de las fábricas podían mantener los salarios de sus propios trabajadores bien bajos. ¿Por qué? Porque el costo de vida no subía tanto. Era un ciclo perfecto para ellos, un ciclo que concentraba toda la riqueza arriba en la punta de la pirámide. Y bueno, este sistema, que se construyó en la era de la electricidad y el acero, no es algo que simplemente desapareció con el tiempo. Para nada. Su estructura básica dejó una marca, una huella profundísima en la economía de todo el planeta. Llegamos a 1914. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se termina la primera gran fase de este orden mundial. La guerra, claro, sacudió los cimientos del poder europeo, pero el modelo básico, ese de un centro industrial y una periferia que provee recursos, ese modelo no se fue a ninguna parte. Y todo esto nos trae a la pregunta final. Este mapa económico del mundo se dibujó hace más de un siglo, pero si hoy miramos las cadenas de suministro, las relaciones comerciales entre países, los debates sobre la dependencia económica, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué tanto de ese viejo plan, de esa fábrica global, sigue definiendo el mundo en el que vivimos hoy? La respuesta probablemente es que mucho más de lo que nos imaginamos.